Buenos días, estimados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos cada día seguir compartiendo su palabra. Y en esta ocasión llegamos hasta el capítulo 19 de Juan, la crucifixión de Cristo. Y hemos acudido a los otros evangelios porque estamos haciendo un poquito de énfasis en las últimas palabras de Jesucristo en la cruz. Y para eso nos hemos ido a los otros evangelios. Primeramente, en las lecciones que hemos visto, Cristo nos enseñó que tenemos que cuidar a nuestras familias. Cuando Él le dijo a Juan, su discípulo, he ahí a tu madre, y a su madre le dijo, he ahí a tu hijo. Esa enseñanza para nosotros es importante porque nosotros tenemos que cuidar a nuestras familias. Cristo sabía que se iba y quería dejar su madre al cuidado de una persona de confianza, y quién más que su discípulo. También en la lección 2 pudimos ver lo que Cristo pronunció: consumado es. Otra de las expresiones que Él pronunció en la cruz: consumado es, indicando de esta manera que el trabajo que su Padre le había encomendado ya estaba concluido. Él estaba muriendo para la salvación de la humanidad. En tercera ocasión, pues nosotros cuando hablamos de esta expresión consumado es, debemos pensar también en que así como Cristo terminó ese trabajo que le había sido encomendado por su Padre, nosotros también tenemos un trabajo que hacer. Él nos asignó, antes de ir al cielo, una responsabilidad grande a todos los cristianos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, lo cual lo podemos ver en Marcos 16, 15 al 16. Dice allí: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero importante, eso se lo estaba diciendo a su discípulo, pero el mandato de predicar el evangelio es para todos los creyentes. Es una responsabilidad de nosotros cumplir con esa gran comisión, pero además es un privilegio para cada uno de nosotros llevar el evangelio a toda criatura. Salir y anunciar las buenas nuevas de salvación, y el que creyere será salvo, dice la palabra de Dios. Cristo terminó la obra. Dijo, consumado es. ¿Cómo está usted de acuerdo a la responsabilidad que le dio Cristo? Ya usted está terminando la obra, está predicando la palabra a mucha gente, está llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo anda su misión? Es lo que tenemos que nosotros entender. Si Cristo terminó, consumó la obra, ¿cómo está usted con la obra que Cristo nos ha dejado? También el apóstol Pablo en segunda de Timoteo nos da otra lección referente a esta responsabilidad de predicar, de enseñar el evangelio. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí está el mandato nuevamente. Hay que salir, hay que ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Y aquí el apóstol Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo, lo cual nos indica que es todo el tiempo, mientras estemos en esta tierra, que debemos nosotros enseñar las buenas nuevas. Esa es nuestra misión, la cual tenemos que cumplir mientras estemos en la tierra. En 1 Corintios 9, 16, Pablo también expresó una idea: ay de mí si no predicara el evangelio. ¿Cómo está usted
con esa responsabilidad. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Jesús consumó la obra y nosotros tenemos una obra que concluir: llevar las buenas nuevas a toda criatura. Vamos a Marcos ahora, el capítulo 15, el versículo 34. Marcos 15 y versículo 34. Vamos rapidito allá. Marcos 15, versículo 34. Dice la palabra de Dios así. Y aquí tenemos otra de las expresiones que Jesucristo dijo en la cruz. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tenemos la quinta expresión que Cristo dijo en la cruz. Eloí, Eloí, lama sabactani. Jesús estaba haciendo referencia a lo que dice el Salmo 22, versículo 1. Puede leerlo con calma, no lo vamos a ver, pero Jesús estaba haciendo referencia a este salmo, que expresaba la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre él los pecados de todos nosotros. Y el Padre lo tuvo que abandonar. Esto era lo que Jesús temía cuando allá en el huerto de Getsemaní, él oró al Padre pidiéndole: si quieres, pasa de mí esta copa. Él sabía, no era el sufrimiento físico, sino que al cargar con nuestros pecados, el Padre lo iba a desamparar, se iba a separar. Y esto nos muestra, hermanos, lo grave que es el pecado nuestro delante de Dios. La agonía física fue terrible, pero mucho más el periodo de separación del Padre que sufrió Jesucristo por tener todos nuestros pecados encima de él. El pecado separa al hombre de Dios. Bien lo dice allá Isaías 59:2. El hombre está separado de Dios por el pecado, pero Cristo vino a suplir ese sacrificio necesario para que nosotros fuéramos aceptos a Dios. Cristo vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y entonces fuéramos justificados por Dios Padre. Por eso, cuando Él estaba en la cruz cargando nuestros pecados, Él gritó en esta forma: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por nuestros pecados. Así que usted y yo somos responsables o participamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestros pecados, el Dios Padre lo abandonó en el momento en que Él estaba en la cruz. Su dolor fue doble. Y esto nos hace entender lo horrendo que es el pecado para Dios. Dios nos ama, pero Dios aborrece el pecado. Jesús tuvo que pasar este momento. Él tuvo que sufrir la separación de su Padre, sufrir el sufrimiento, valga la redundancia, separación, para que nosotros no tuviéramos separación eterna de Dios. Porque sin Jesús, sin el sacrificio en la cruz, la separación de nosotros era eternamente hasta el lago de fuego. Pero Cristo pagó por nosotros. Yo le pregunto si usted ha meditado en esto. Usted que está viendo este devocional y ve la forma en que Cristo pagó por nuestros pecados, ¿por qué no acepta a Cristo como su Salvador personal? ¿Por qué no le dice a Cristo: Señor, yo sé que soy pecador, pero me arrepiento de los pecados? ¿Por qué no le dice a Cristo: yo creo en ti, entra en mi corazón y sálvame? Eso fue lo que Él vino a hacer, a morir en la cruz, a sufrir dolor físico, pero también el dolor de saber que su Padre se estaba separando de Él, producto del pecado suyo y mío. Medite en esto y dele a Cristo el lugar que le corresponde, el primer lugar en su vida, porque Él fue el que vino a dar su vida en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna.
Que el Señor les bendiga.